Em, el primer punto es la odontogénesis. ¿Qué es la odontogénesis? La odontogénesis va a ser el desarrollo embrionario de los dientes. Recuerden que en la cavidad tenemos dos tipos de denticiones, la dentición temporal y la dentición permanente. Y la dentición temporal consta de 20 dientes, la dentición permanente de 32, contando los terceros molares. Y los dientes que tenemos son los incisivos que tienen forma de pala, nos sirven para literalmente incidir o cortar los alimentos. Los caninos me sirven para desgarrar los alimentos y los molares y premolares me sirven para triturar mis alimentos. Tengo un proceso de recambio en donde tengo tanto dientes temporales como dientes permanentes y se llama dentición mixta. No es un tipo de dentición, sino más bien es una dentición, es un proceso que cursamos cuando tenemos tanto dientes permanentes como dientes temporales, ¿de acuerdo? Los dientes se van a dividir morfológicamente e histológicamente. Morfológicamente se va a dividir en la parte que se ve del diente, lo que cuando ustedes sonrían se ve, que es la corona, y la parte que no se ve, que es la raíz. Y, bueno, histológicamente, los dientes van a estar conformados cuatro tipos de tejidos distintos. El esmalte, la dentina, la pulpa y el cemento. A su alrededor tengo lo que sostiene a mis dientes. Y lo que sostiene a mis dientes se llama periodonto. Peri, alrededor, odonto, diente, lo que está alrededor del diente. Y lo que sostiene mi diente es el ligamento periodontal, el hueso alveolar y a pesar de que es un tejido del diente, el cemento radicular, que ya lo mencionamos, pertenece más al periodonto que al diente propiamente porque nos ayuda a insertar el diente en el alveolo dental, que en este caso es el huesito que se forma o el receptáculo que recibe a mi dientito del hueso. Esto quiere decir que el estudio de la odontogénesis se va a dividir en dos partes, la morfogénesis, que es justamente la formación de la corona y de la raíz, y además la histogénesis, que es la citodiferenciación tanto de la corona, del esmalte, dentina pulpa y cemento radicular. ¿Cuándo se comienzan a formar mis dientes? Bueno, se forman a partir de la sexta semana. Espérenme. La, a partir de la cuarta semana, recuerden, se formaban mis arcos faríngeos y de esos arcos faríngeos se formaba ese primer arco faríngeo con mis dos procesos maxilar y mandibular. De esos dos procesos maxilar y mandibular, a partir de la sexta semana se van a desarrollar mis dientes. ¿De dónde se deriva embriológicamente o la capa germinativa? Pues bueno, el epitelio, específicamente el ectodermo, deriva de el esmalte. Bueno, el esmalte deriva del ectodermo y el mesénquima, mami, perdón. Y el epitelio mesenquimático va a desarrollarme la pulpa, la dentina y todo el periodonto, cemento, ligamento periodontal y hueso alveolar. Sí, sí hay, sí hay. Bueno, pásame un vaso de agua, por favor. La eh, Y es de ahí donde comienza a partir de la sexta semana a desarrollarse los dientes. Les voy a explicar de manera lo más simple posible para que ustedes puedan comprender. Ayúdenme a silenciar, Marlon, ayúdame a silenciar tu micrófono, por favor. Eh, la, les voy a explicar cómo se desarrollan los dientes. No quiero que se aprendan pues todo el proceso, pero sí que lo conozcan y más lo quiero que lo conozcan porque, gracias amor, porque gracias. Porque a partir de ahí van a venir las complicaciones, las enfermedades, las anomalías en el desarrollo. Entonces, si yo conozco cómo se desarrolla, pues voy a poder ver en qué estamos fallando. Por eso se los preguntaré y se los explicaré para que ustedes lo comprendan cuando hablemos de las anomalías en el desarrollo de los dientes. Ahora, esto
Aquí es donde va a comenzar a desarrollarse mi, mi diente. ¿De dónde? Del epitelio que rodea mi estomodeo. Esta parte moradita de aquí es bueno, lila, es el ectodermo y esta parte morada más oscura es el mesénquima. El ectodermo, igual que como pasó en las glándulas salivales, va a comenzar a proliferar, se va a invaginar hacia la parte interna del mesénquima, formando una línea. Esa línea de epitelio hacia la parte interna del mesénquima es esto que tengo aquí, ¿de acuerdo? Esto se llama lámina, ¿de acuerdo? Esa lámina, voy a aclararlo, es esta misma que tengo acá. Ahí, esta. Entonces, esto era la parte clarita. Esto rojo es la parte clarita. Y esta parte de aquí abajo, amarilla, va a ser el mesénquima, la parte morada. ¿Qué pasa con la parte clarita que es el epitelio? Pues va a comenzar a invaginarse hacia la parte interna del mesénquima y este se conoce como lámina. Se va a bifurcar, se va a dividir en dos láminas, la lámina vestibular y la lámina dental. Como su nombre lo dice, la lámina dental me va a desarrollar 10 crecimientos epiteliales hacia dentro del mesénquima de cada maxilar y la lámina vestibular van a ser células que van a agrandarse rápidamente, van a degenerarse y van a formar una hendidura formando un espacio. Este espacio que tengo aquí, este espacio que tengo aquí va a ser este espacio que tengo en círculos azules que va a ser el carrillo. El carrillo es la separación entre, pues obviamente, perdón, el vestíbulo. Va a ser la separación entre el carrillo y los arcos dentales y las encías, ¿no? Los rodetes gingivales. Ese espacio, ese rodete que tengo aquí, ese espacio, se va a llamar vestíbulo y se va a formar a través de la lámina vestibular por la degeneración celular. Pero la primera parte que van a ser justamente esa lámina va a alargarse, va a elongarse rápidamente y en la parte final de ese elongamiento va a condensarse mesénquima. Este amarillito que tenía aquí se empieza a condensar, a condensar, a condensar en la parte final del epitelio, o sea, de la lámina dental. Y esa condensación de mesénquima va a ser la parte inicial del aparato de la formación del dientito. Ese va a ser esto entonces, así. Ya. Ahora, mis dientes se van a formar en 4 estadios distintos. El primero, que es el estadio de brote macizo o yema, el segundo, que es el estadio de casquete, el tercero, que es el estadio de campana, y el último, que es el estadio de folículo terminal, dentario o maduración. Este, estos estadios van a llevarnos a diferenciar o a darle características a, a mi tejido, a mi epitelio, para que se vaya especializando y posteriormente pues vaya formando mi dientito. ¿De acuerdo? El primer estadio, el estadio de brote, ya lo revisamos ahorita. Es cuando la lámina dental se alarga y en la parte final de ese alargamiento se condensa el mesénquima. ¿Qué hay aquí? Aquí en la lámina dental va a tener células cilíndricas y en el interior tengo células de aspecto poligonal con espacios intercelulares estrechos, unidos y en la parte final condensación de mesénquima. Ese es el estadio de brote que inicia a partir de la semana número 6. Esta es la misma. El siguiente estadio, que era el de casquete, va a ser una proliferación desigual de células que van a determinar una concavidad y una profundidad en el mesénquima. Aquí les voy a explicar como un poquito más sencillo. Esa lámina dental que se alargó es esto que tengo aquí, ¿se acuerdan? Bueno, esta lámina se alargó y en la parte más inferior
va a comenzar a llenarse de líquido. Este líquido se llama gelatina del esmalte. Ese líquido hace que las células internas de esta parte que estaban de aspecto poligonal, recuerden que aspecto poligonal es como si fueran así, ahí no me sale un polígono, pero bueno, así, va a hacer que las células comiencen a llenarse los espacios y se separen. Al separarse, va a generar esto. ¿De acuerdo? Acá tengo un spig, acá tengo otra. Ay, bueno, imaginen que es una, como si fuera un polígono grande, ¿no? Y van a estar unidas a través de los desmosomas de esta parte de acá. Esa separación va a hacer que en la parte medial o interna de mi lámina se forme como un pequeño capuchón. ¿De acuerdo? Aquí se separan las células, se dividen y se da un aspecto como de red y se llama retículo estrellado. ¿Por qué? Porque le da un aspecto como de red, esa separación, pero también la unión de las células. Y como las células son de aspecto poligonal y se ensanchan, pareciera que son pequeñas estrellitas. Estrellitas y por eso se llama retículo estrellado. Eh, Se separa el epitelio que recubre la lámina de la periferia, que de la parte interna del mesénquima. La periferia se llama epitelio externo. De la parte interna hacia la papila, epitelio oral interno y el retículo estrellado. Estos tres tipos de epitelio distintos van a ser los que me van a ayudar a formar el órgano del esmalte, o sea, el esmalte. Por eso el esmalte deriva, como dijimos, del ectodermo. ¿Por qué? Porque el ectodermo era el engrosamiento y la invaginación hacia el mesénquima de la lámina dental. ¿De acuerdo? Entonces la lámina dental va a ser la que me va a ayudar a formar mi esmalte por a través de este órgano del esmalte compuesto por el epitelio oral interno, externo y retículo estrellado. ¿De acuerdo? Abajo tengo la condensación de mesénquima. Esa condensación de mesénquima ya no le voy a llamar así, ahora le voy a llamar papila dentaria. Y la papila dentaria va a ser la que me va a ayudar a formar los otros dos tejidos, la pulpa y la dentina. El complejo dentino-pulpar decía acá, ¿se acuerdan? Acá. ¿Por qué se llama complejo dentino-pulpar? Porque la pulpa va a ser la estructura que me va a ayudar a desarrollar el, el, la dentina. Si no tengo pulpa, ay, denme un segundito. Ay, perdón. Entonces, entonces voy a platicarles primero. Acá. Ya. De esta papila dental va a derivar entonces el complejo dentino-pulpar. Además, en cuanto a estructuras en el casquete, tengo una banda de células que va rodeando este
Tengo una banda de células que rodea el germen dentario, y ese germen dentario que rodea va a conocerse como saco dentario. Ese saco dentario es el que posteriormente me va a ayudar a formar la raíz y específicamente el cemento. Entonces, aquí ya tengo como las bases celulares que me van a ayudar a formar en el futuro los futuros estructuras del diente. El órgano del esmalte formando el esmalte, la papila dentaria formando la pulpa y la dentina, y el saco dentario ayudándome a formar el cemento. ¿De acuerdo? Ahora, esto pasa, el estadio de casquete pasa en la semana 9. En la semana, en la semana 10, 11, 12, 13, 14 hasta la 18, voy a tener el siguiente estadio, que es el estadio de campana. El estadio de campana es un estadio que, a diferencia del anterior, que era como un capuchoncito, este va a tener una proliferación de los extremos del órgano del esmalte. El epitelio oral externo, externo acá, y el epitelio oral interno confluyen, se juntan en un puntito y van a dividirse, y se van a unir y se va a formar un espacio aquí que se llama asa cervical. Asa, bueno, ahí no lo puedo escribir. Asa cervical. Esta asa cervical me va a ayudar a comenzar a formar mi dientito. Luego, de la parte interna, la papila dental se hace mucho más grande y mi órgano del esmalte, la parte de arriba, va a ir cubriendo, como abrazando el capuchoncito de la papila dental. Aquí en esta zona va a pasar una parte importante, que aquí en el estrato más elevado del capuchón se va a llamar cuerda del esmalte, y va a llevar o va a formar el esmalte que tiene las cúspides y los bordes incisales, que es la zona más espesa del esmalte, y se va a formar un espacio intermedio que se llama estrato intermedio. El estrato intermedio van a ser células planas que van a ayudarme a formar mi esmalte, junto con quién, con las células del epitelio oral interno, que ahora ya se van a conocer como células preameloblásticas, ¿de acuerdo? Ahora sí. Todo esto se los menciono porque necesito primero platicarles cuáles son las estructuras de mi dientito. Mm. Y entonces, la primera parte que vamos a revisar de los tejidos del diente va a ser la pulpa. ¿Por qué la pulpa? Porque la pulpa es el único tejido vascularizado e inervado del diente.
La pulpa es lo que mal llamado o mal se conoce como el nervio del diente, es el corazoncito de mi diente. Es lo que tiene la vascularización, pero lo más importante, la inervación, lo que le da la sensibilidad. Bueno, no lo más importante, porque realmente la pulpa tiene diferentes funciones. Acá, voy acá. Bueno, antes de irme de las funciones, les voy a platicar. ¿De dónde deriva entonces la pulpa dentaria? Deriva del ectomesénquima, del mesénquima circundante, de la condensación de mesénquima al final de la lámina dental. De ahí deriva la pulpa dentaria. Y se aloja o se encuentra ubicada en la cámara pulpar. ¿Qué es la cámara pulpar? Es la cavidad excavada dentro de la dentina y que va a reproducir la forma de los dientes. ¿De acuerdo? Y obviamente ya sería la forma madura de la papila dental. Ahora sí. Las funciones de la pulpa van a ser múltiples. Una es que tiene una función inductora. Esto quiere decir que la pulpa, al sintetizar la dentina, va a hacer que las células de la parte de arriba del epitelio, específicamente del ectodermo, comiencen a diferenciarse y a formar esmalte. ¿Eso por qué? Porque la función principal de la pulpa es la formación de la dentina, ¿de acuerdo? Entonces, la pulpa tiene como función formar dentina. ¿Pero qué es la dentina? Me voy a regresar. Acá. La dentina va a ser tejido conectivo, mineralizado, pero es avascular. Va a ocupar la mayor cantidad de estructuras del diente. Como pueden ver aquí en la imagen, es todo lo que está en amarillo, tanto en la parte coronal como en la parte radicular. En la parte coronal está revestida por esmalte y en la parte radicular por cemento. Y internamente está limitada por la pulpa, por la cámara pulpar. La dentina tiene como función soportar mecánicamente la masticación gracias a su dureza y elasticidad. Tiene una función de defensa y de reactividad y también tiene una capacidad sensorial, porque a pesar de que acá dice que está avascular, sí, no tiene vascularización, pero sí tiene una parte como de inervación. La inervación está dada por los plexos de Raschkow que le dan esa sensibilidad, esa sensación a la dentina. No está vascularizada, pero sí está nutrida. ¿Por quién? Por la pulpa. Y no está inervada específicamente, pero sí está, sí ocupan los plexos una prolongación citoplasmática de la dentina, ocupa los túbulos de la dentina y provee sensibilidad a mi diente. ¿De acuerdo? La dentina es así, es una estructura porosa, esos poros se llaman túbulos de la dentina y esos túbulos de la dentina están recubiertos por dentina que se llama peritubular, que está alrededor del tubo, que es un amplio anillo de dentina súper mineralizada, tiene muchos cristales de hidroxiapatita y muy poca cantidad de colágeno a pesar de ser tejido conectivo y tengo dentina intertubular, que es la dentina que se forma alrededor de los túbulos y que ya tiene menos cantidad de minerales y más fibras colágenas para dispersar las fuerzas de la masticación. Estos túbulos de la dentina están ocupados por una prolongación citoplasmática de una célula. La célula principal de la dentina se llama odontoblasto y los odontoblastos, aunque tienen una particularidad, los odontoblastos, su cuerpo celular es alargado, tiene núcleo en el polo distal, pero además esa célula odontoblástica tiene una prolongación, como una prolongación citoplasmática, como una colita. Y esa colita va a ocupar el espacio del túbulo de la dentina. Pero el cuerpo del odontoblasto no va a pertenecer a la dentina. Los cuerpos celulares de los odontoblastos pertenecen a la pulpa y la prolongación odontoblástica ocupa el espacio de la dentina, porque dijimos que la pulpa formaba
dentina. ¿Gracias a quién? Gracias al odontoblasto. El odontoblasto tiene vesículas en su alrededor que van a ir formando dentina a su alrededor. Eso quiere decir que se forma dentina alrededor de la prolongación citoplasmática y es lo que le va a dar lugar, uno, a la dentina intertubular para protección al inicio y después a la dentina peritubular porque se forman, imagínense que aquí está la prolongación y entonces se forma alrededor acá, dentina. Y acá se forma otra prolongación dentina. Acá tengo dentina que confluye en estas dos partes, en estas dos uniones, y se forma justamente la dentina intertubular. Así es como se forma la dentina. Por lo tanto, los odontoblastos van a pertenecer los cuerpos celulares a la pulpa y se llama una zona topográfica que se llama zona odontoblástica. En esa zona odontoblástico es donde tengo todos los cuerpos celulares del odontoblasto. Y en las prolongaciones citoplasmáticas ocupan el espacio de los túbulos de la dentina. Aquí están los túbulos de la dentina vertebral, tubular y la prolongación odontoblástica. Los túbulos de la dentina, ya dijimos, son espacios llenos de líquido tejido, de tejido tisular, de líquido tisular, ocupando la prolongación odontoblástica que hace permeable la dentina. ¿De acuerdo? Permite que entren diferentes sustancias o metabolitos para poder nutrir a la dentina. La dentina peritubular, que es el anillo hipermineralizado que tiene muy pocas fibras colágenas en comparación con la intertubular que casi tiene una gran cantidad de fibras colágenas y sobre las fibras se depositan los cristales de hidroxiapatita o apatita. Y el odontoblasto, que es la célula secretora de la dentina, tiene una alta polaridad, forma la dentina, les decía, y tiene una capacidad enzimática y productiva, tiene una forma cilíndrica achatada en reposo y una prolongación citoplasmática. Ya dijimos, los cuerpos están en empalizada en la pulpa y la prolongación en la dentina. Los odontoblastos tienen la capacidad de sintetizar tres tipos de dentina diferente: dentina primaria, secundaria y terciaria. Bueno, acá está la prolongación odontoblástica, que es la fibrillar de Thoms y ocupa la mayor cantidad de las fibras del espacio del túbulo de la dentina. Y acá, déjenme borrarles esta, pues yo creo que ya se borró, ¿sí va? Borrar. Bueno, esta en la clase anterior yo creo que la estuve rayando y ya se guardó, pero aquí inicia el proceso de formación de la dentina. ¿Cuándo? Cuando se alarga esta asa cervical. Aquí, en esta asa cervical, este proceso de formación de la dentina se llama dentinogénesis y empieza con la primera parte que me voy a cambiar un poquito para que vean esa imagen más clara. Esa imagen es la misma que esta. O sea, igual está rayonada, pero se ve más clarita. El primer círculo que tengo aquí son las células ectomesenquimatosas indiferenciadas. Van a ser células de la papila dental. Esas células indiferenciadas también tienen un aspecto poligonal, ¿lo ven? Bueno, esas se van a adherir a la parte de abajo de la lámina dental. Cuando separa o cuando la separación entre la lámina y el mesénquima queda un espacio y ese borde de epitelio se llama lámina dental o lámina basal ameloblástica. Esa lámina basal ameloblástica es la parte basal y ahí se adhiere el odontoblasto. En específico, bueno, aquí no se llama odontoblasto, es la célula ectomesenquimatosa diferenciada. Cuando se adhiere, se conoce ahora como etapa preameloblástica. Preodontoblástica, perdón. El preodontoblasto se pega a la lámina basal y entonces comienza su diferenciación celular. Se les voy a explicar lo más simple posible. Ya cuando lleguemos a la dentinogénesis les platicaré un poquito más de esto, pero quiero que les quede claro los procesos y las etapas. Luego se pega y ese preodontoblasto comienza a tener cambios en su morfología, cambios
histológicos que van a hacer que la célula se elongue, se forme la prolongación citoplasmática, aparezcan vesículas a su alrededor y comience el cambio de polaridad del núcleo hacia el polo distal. Este cambio de polaridad del núcleo hace que la prolongación en la parte de arriba forme vesículas y esas vesículas formen la prolongación odontoblástica y comience a sintetizarse una parte de dentina. En este primer periodo de se elonga y cambia de polaridad se llama odontoblasto joven. Y luego, cuando ya evolucionó, creció, cambió la polaridad del núcleo y se alargó y se formó la primera cantidad de dentina, se llama predentina y es dentina sin mineralizar, se conoce como odontoblasto secretor. Pero el odontoblasto secretor tiene que madurar. Entonces pasamos a la etapa odontoblasto maduro secretor, en donde ya ocupó su longitud mayor, unos 70 micrómetros, cambió la polaridad completa del núcleo hacia el extremo distal y la prolongación odontoblástica es tan larga que ya penetra hacia la predentina y justamente forma la predentina y la dentina ya mineralizada. En este periodo de odontoblasto secretor a maduro secretor, lo que pasa es que se cambian los componentes químicos porque las fosforinas, la fosforina dentinaria, la cialoproteína y la fosfoproteína, que van a ser proteínas orgánicas o componentes orgánicos que están en relación con el desarrollo de los dientes, van a generar pues el espesor de la dentina. Esto se los platico ya cuando lleguemos a la dentinogénesis, pero quiero que les quede claro cómo es que pasa el ciclo vital del odontoblasto, de acuerdo con sus 4 fases. Digo 4 porque esta de maduro secretorio y odontoblasto secretorio es la misma, solamente que en una madura y en otro está como inmaduro. ¿De acuerdo? Entonces esa sería la etapa, acá están, etapa mesenquimática indiferenciada, odontoblasto joven y odontoblasto secretor. Recuerden, secretor y maduro secretor, ¿de acuerdo? Las 4 fases de la dentinogénesis. Y entonces, al formarse la dentina y esos túbulos, tengo que platicarles también que la dentina tiene propiedades tanto físicas como químicas. Las propiedades físicas van a ser que tiene, quien le dé el color al diente va a ser la dentina, gracias a su grado de mineralización, a la edad que tenga el diente, la pigmentación que puede ser endógena y exógena y la vitalidad pulpar. Esto va a depender justamente de las condiciones que tenga la dentina. También otra de las propiedades y la más importante es la elasticidad. Dependiendo de los porcentajes que tengan de sustancia orgánica e inorgánica, la dentina va a ser mucho más elástica que todas las demás estructuras del diente. Soporta las fuerzas recibidas en el esmalte y las dispersa sobre la dentina a través de sus túbulos y su líquido que está en la parte interna. Eso quiere decir que la dentina actúa como un amortiguador en el impacto de la masticación y evita que los dientes se rompan. Les habíamos platicado que cuando estábamos mordiendo, el macetero podía tener hasta 80 kilos de presión y eso hace que pues tenga que dispersar esa fuerza de la masticación en todos mis dientes. Si yo no disipara esas fuerzas, llegaría a la fuerza y es como si fuera un martillo que rompe una mesa. ¿Por qué? Porque no pone resistencia a la mesa, porque está firme, dura y no tiene nada elástico y se rompe. Pero la dentina no, la dentina es elástica. ¿Por qué? Por sus propiedades químicas. Las propiedades químicas de la dentina tiene 50% de material inorgánico, que son los cristales de hidroxiapatita, o sea, es dura, pero tiene un 35% de material orgánico que es colágena, fibras colágenas tipo 1 y 15% de agua. Este otro 50%, bueno, son 45, 40, 50, sí. Este otro 50% va a estar ayudándome a amortiguar, perdón, las fuerzas de la masticación, ¿de acuerdo? Si tuviera cambios, es similar, la dureza o la propiedad química de la dentina es lo más similar al hueso. Anteriormente, por ejemplo, le decían a la dentina marfil. Después se lo dijeron al esmalte, pero
Anteriormente se pensaba que los dientes estaban diseñados de hueso. ¿Por qué? Porque son estructuras duras similares al hueso, pero tienen características distintas. No se comportan igual, no tienen las mismas células. El hueso tiene mis osteoblastos, mis osteocitos, mis osteoclastos. La, la dentina tiene mis odontoblastos, ¿de acuerdo? Mis odontoblastos, que aquí no tengo odontoclastos, aquí no tengo odontocitos, solamente tengo odontoblastos, que están en la periferia y son las células formadoras de dentina, del espesor mayor del dientito. Eh, pero esta estructura se comparaba mucho con el huesito, porque en cuanto a propiedades físicas, pues tiene radiopacidad similar y translucidez. Es casi similar, es un poco mayor la radiopacidad que el hueso, es menor siempre que el esmalte y también la translucidez va a ser mayor la cantidad de minerales que tengo el hueso y menor del esmalte. La dureza tiene un alto grado de mineralización y por lo tanto es más duro que el hueso, pero siempre va a ser menor que el esmalte y es mucho más permeable. ¿Por qué? Porque tengo los túbulos dentinarios llenos de líquido y a través de un mecanismo de difusión es como se va a nutrir esa dentina. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién le da la coloración a mi diente? Va a ser la dentina. ¿Por qué? Porque es el espesor mayor. Y casualmente la dentina se sigue sintetizando, se sigue formando. Para eso déjenme cambiar de presentación. Acá está. Y entonces les decía que la pulpa tiene como función la formación de la dentina, ya vimos que es la dentina, y la dentina o la pulpa va a formar tres tipos de dentina diferentes. La dentina primaria, la dentina secundaria y la dentina terciaria. La dentina primaria es la dentina que se forma cuando se está formando mi dientito. La secundaria se forma ya que se completó la formación de la raíz y que mi diente entró en contacto con el diente antagonista. Y la terciaria es la única que también se conoce como reaccional. ¿Por qué? Porque solamente se forma al estimularse y al estimularse con algún agente, ya sea físico, químico o bacteriano. Y eso va a hacer que mi diente se proteja. La dentina terciaria es como un escudo. Digamos que la dentina primaria es, yo les explico como si fuera un cuarto, no sé, su cuarto, y un cuarto de paredes mm, de, de ladrillo y el techo, ¿no? Cuatro paredes y el techo. El ladrillo es la dentina primaria, es la que se forma y la que le da justamente la estructura a mi dientito, en este caso a mi casa o a mi cuarto. El yeso, o lo que le ponen después para cubrir los ladrillos, es la dentina secundaria o adventicia también se llama. Y eso, ya se ve bonita, ¿no? Pero de pronto llega un aguacero, se estanca el agua en el techo y se encharca. Y ese encharcamiento penetra o perfora gradualmente hasta formar una gotera. Digamos que el encharcamiento va a ser un agente, ya sea físico, químico, bacteriano. El más común de todos es el bacteriano, una caries, ¿de acuerdo? Una lesión cariosa. Entonces, la lesión cariosa hace exactamente lo mismo que está haciendo la gotera. Va a ir difundiéndose, va a irse mineralizando, como filtrándose, va a ir filtrándose en el techo, entre los huequitos que tiene el, el ladrillo, hasta perforar literalmente y llegar a la parte central. Imaginamos que la parte central, donde pongo mi sillón, mi tele, mi cama, eso es la pulpa. Por eso, así explicamos cómo es que las caries, al difundirse, no pueden llegar tan rápido a la parte central. Tengo distintos espesores que tienen que ir penetrando. Y casualmente, o sea, no nada más me perforan y ya, como el ejemplo de la gotera, sino imagínense que la dentina terciaria va a ser ustedes en su cuarto que ven que tiene una gotera y desde abajo, desde la pulpa, desde donde están, le empiezan a poner parches, parches estos antigoteras, no arriba.
O imaginen que es el impermeabilizante. Y entonces le voy poniendo parches de impermeabilizante, ¿no? Malla y todo lo que quieran. Todo eso que pongo para que no se mineralice, perdón, no se filtre. Entonces, yo, yo que estoy allá abajo en mi cuarto, cuando veo la gotera, trato de tapar. Es más, ya hay hasta cintas, estas súper de plástico padrísimas que pegas y ya se quita la gotera. Eso mismo hace la dentina terciaria. Al ser estimulada por un impulso, por un estímulo, literalmente valga la redundancia, lo que va a hacer es que va a reaccionar, reaccionando tapando esa gotera, ¿no? Y forma como un escudo. Ese escudo es la dentina reaccional y esa reacciona justamente como acá está. Solamente en la zona donde llegó, por ejemplo, aquí la flechita es la caries. La caries se difundió por el esmalte, que es la primera capa gris, la dentina, de acuerdo que ya en este punto ya se llama dentina circumpulpar. Acá se llaman, estos son los diferentes tipos de dentina, dentina o predentina o capa sin mineralizar, predentina que es la dentina circumpulpar, que es la que está alrededor de toda la dentina, y la dentina del manto, que es la primera dentinita y la que está justamente debajo del esmalte y del cemento, ¿de acuerdo? Esos son los tres tipos de dentina. Pero la que forma mi dientito, bueno, mi pulpa, va a ser la dentina primaria, secundaria y terciaria. Y la terciaria también se conoce como reaccional. Y entonces se forma acá, pero no necesariamente tiene que ser caries. También puede ser, por ejemplo, un efecto nocivo como un efecto físico, como puede ser un cepillado traumático, o sea, que estoy cepillando tan duro que desgasto literalmente como si lijara mi esmalte y eso también es un estímulo para mi diente y entonces lo que hace es forma más dentina. Pasa también cuando estoy rechinando mis dientes. Cuando estoy rechinando mis dientes constantemente, genero una parafunción y puedo cursar hacia el bruxismo. El bruxismo es el desgaste de es una movilidad exagerada de nuestros dientes de manera involuntaria, ¿de acuerdo? Pero ese movimiento involuntario va a llevarnos a una atrición, que es el desgaste de la superficie de diente con diente. Y ese desgaste de la superficie diente con diente va a hacer que mis dientes se empiecen a reducir, como si yo les estuviera lijando con el propio diente de arriba. ¿Y qué va a pasar? Mis dientes se van a ver pequeñitos, como aquí. ¿Qué pasa aquí? Que aquí tengo todas las personas que tienen bruxismo tienen una molestia mínima, no tienen casi dolor. ¿Por qué no tienen dolor? Porque se forma mucha dentina de reparación. La pulpa se comienza a hacer chiquita, se comienza a obliterar, se hace chiquita, pero para formar un espacio o dejar un espacio para que forme más dentina. Y entonces se forma dentina en todo alrededor, como si estuviera, como esta que está aquí. Y al formarse alrededor de toda la pulpa, pues la pulpa se va haciendo más chiquita, hasta que se oblitera. Pero eso se forma, por ejemplo, cuando ya hay un desgaste, ¿no? Por ejemplo, aquí esta flechita nos marca que hubo un desgaste aquí en ese extremo y se formó dentina de reparación. Por eso, el dolor dental causado por caries no es de un día a otro. Siempre va a haber una sensibilidad, siempre va a haber una respuesta de mi diente, siempre el diente se va a tratar de proteger, ¿de acuerdo? Y lo puedo detener. No va a cursar de un día para otro. No comí hoy dulces, hoy chocolates y mañana ya me van a salir las chorrocientas mil caries. No, es un proceso lento, gradual, que conlleva hasta la propia respuesta del diente para protegerse. Pero cuando ya excede esa protección propia, pues es cuando ya generamos un dolor intenso, un absceso, una complicación mayor, ¿de acuerdo? Pero esto les quedará claro cuando hablemos de las caries, ¿de acuerdo? La función nutritiva, bueno, nuestros dientitos se van a nutrir gracias a la difusión de líquido dentro de los túbulos. Ven como aquí están los túbulos de la dentina y están aquí los espacios, esta es la prolongación, los odontoblastos, la prolongación citoplasmática y aquí están. Esto estaría ocupado cubierto más bien por esmalte, ¿de acuerdo? El esmalte no está aquí cubriendo, entonces solamente estaría nutrimos. En la parte de abajo
tengo la nutrición, bueno, va a ser gracias a la red capilar periférica que va a ser en el techo, en el plexo subodontoblástico, y esto va a ser por proyecciones de las zonas odontoblásticas. Estos sustratos que van a ser acuosolubles se van a filtrar a través de la pared capilar y van a nutrir justamente esta parte interna. Vamos a tener que va a haber una diferencia de presión hidrostática con osmótica, y esto va a hacer que reentre el capilar en su terminal venosa y hay una diferenciación de presión osmótica que favorezca la reabsorción y la presión hidrostática que favorece la filtración, y así es como se va a nutrir la dentina gracias a plexo, a este plexo odontoblástico. Específicamente, la irrigación, entonces, que es parte de la nutrición, va a estar dada por los vasos sanguíneos que penetran en la pulpa, acompañadas también de la fibra nerviosa, y esta irrigación va a estar gracias a las arteriolas que van a recorrer em, el camino de la pulpa hasta llegar a la parte central y a la parte central de la pulpa, y llegarán y formarán unas ramas colaterales y se van a anastomosar y van a formar una unión. Y van a llegar a una zona que es la zona basal, zona odontoblastica, donde van a abrirse en abanico y van a estar entre los espacios de los odontoblastos, formando así una red vascular para nutrir esas células odontoblásticas. ¿De acuerdo? Recuerden que las arteriolas tienen una túnica íntima endotelial, una túnica media de músculo liso y receptores alfa y beta adrenérgicos para la vasoconstricción y la vasodilatación. El flujo sanguíneo entonces vendrá así. Llega, pasa por toda la superficie interna y así es como el corazoncito de mi diente trabaja, generando una circulación sanguínea terminal que va a llegar de los vasos sanguíneos afrentes y eferentes, van a terminar obviamente con la parte de menor calibre, una comunicación, una anastomosis arteriovenosa, y van a formar esa microvascularización en cada uno de nuestros dientes. Vamos a tener un flujo sanguíneo interno, ¿de acuerdo? Y dentro de las características de la pulpa, bueno, la pulpa tiene diferentes tipos de tejido. Les decía que la pulpa está conformada por 4 zonas topográficamente. Eso quiere decir que está dividida en zonas dependiendo de las células que tenga. La primera se llama zona odontoblástica. ¿Qué tengo? Pues odontoblastos, en empalizada, todos acomodaditos. Luego, abajo, tengo la célula basal u oligocelular de Weil. Esta zona basal es una zona donde no tengo células como tal, pero sí tengo los vasos sanguíneos, lo que acabamos de mencionar ahorita, los que se abren en abanico y llegan a esa parte para nutrir los odontoblastos. En la zona basal tengo los vasos sanguíneos. En la zona rica en células tengo una gran cantidad de células ectomesenquimáticas, células como macrófagos, linfocitos, eosinófilos y los más abundantes, los fibroblastos. ¿De acuerdo? Entonces, en la zona odontoblástica, ese es aquí, en empalizada, todos formaditos, y tengo mi odontoblasto. Ya dijimos que pertenece tanto a la pulpa como a la dentina y forma dentina. Mi fibroblasto, que entra dentro de la zona rica en células, pero lo encuentro tanto en la zona basal, en la zona central de la pulpa y en la zona celular o rica en células. Son las células más abundantes de la pulpa y las principales, que la función es pues, formar el tejido conectivo pulpar. Forman fibras colágenas, fibras reticulares, fibras elásticas y sustancia fundamental, que la sustancia fundamental sirve justamente como un metabolito, como esta parte déjenme por acá está, como un medio interno, que lo que hace es que nutre a la parte interna de la pulpa y además también sirve como para desechar todos los elementos que no funcionan en la pulpa. ¿De acuerdo? Está compuesta por eh, proteoglucanos, agua, ácido hialurónico, luricina, mucina, y le da la viscosidad
la cohesión y la esencia o el componente de textura blanda dentro del tejido duro de la pulpa. Las fibras que se forman son fibras reticulares con colágenas y de oxitalán. Las fibras de oxitalán van a ser fibras colágenas o elásticas primitivas. Las fibras colágenas son las más abundantes, constituyen el 60% de las fibras y están formadas por colágeno tipo 1. Están más en la zona radicular que en la zona coronal. Las fibras reticulares, al contrario, están más en la parte coronal que en la parte radicular y están formadas por fibras colágeno tipo 3 asociadas a fibronectina, pero también tengo algunos tipos de fibras colágenas tipo 1. Las fibras reticulares van a estar dispuestas en toda la zona subodontoblastica, formando unas pequeñas fibras como en sacacorchas que se llaman fibras de Bonkov. Y estas fibras de Bonkov son como unos amortiguadores para que los odontoblastos no choquen entre sí y se laceren, ¿no? O sea, se aplasten o sea, se vea perjudicada esta zona esta zona odontoblástica. Entonces, para eso sirven las fibras reticulares de Bonkov. A diferencia de estas, que son las fibras elásticas, que están localizados alrededor de los vasos sanguíneos y que se identifican justamente eh, por una gran cantidad de elastina. Estas fibras elásticas están alrededor de los vasos sanguíneos y me permiten justamente la vasodilatación y la vasoconstricción de esos vasos sanguíneos y de la misma pulpa dental. Y las fibras de oxitalán van a ser fibras inmaduras, que normalmente son elásticas inmaduras, que solamente se encuentran en el proceso de la odontogénesis. La sustancia fundamental, entonces acá está. La zona rica en células, también tengo acá, se me olvidó mencionar estas. También tengo células como pueden ser los fibroblastos, ya dijimos, las zonas, las células mesenquimáticas o células madre de la pulpa. Miren, aquí están las zonas. Esta de acá arriba es la zona odontoblástica, es aquí abajo es la zona basal. Aquí está un vaso sanguíneo, ven, y algunas fibras reticulares, algunas fibras como fibroblastos, ¿no? Acá están fibroblastos. Acá está abajo la zona rica en células, que tengo linfocitos, células ectomesenquimáticas, macrófagos, linfocitos, todo, ¿no? Y fibroblastos, muchos fibroblastos. Y abajo tengo la zona central de la pulpa. Entonces, acá en esta zona tengo células madre de la pulpa que son como la reserva. Me sirven para diferenciarse, ya sea en nuevos odontoblastos para sintetizar más dentina o en fibroblastos para formar más matriz pulpar, más pulpa, ¿no? Los macrófagos, que ya dijimos, los macrófagos nos sirven para fagocitar, remueven las bacterias, las células muertas y también forman enzimas que facilitan la migración dentro del tejido conectivo. Las células dendríticas que están alrededor de los vasos sanguíneos, estas células dendríticas las podemos encontrar alrededor de la zona perivascular y también en la zona basal de la pulpa, que es donde tengo justamente la capacidad, están alrededor de los vasos sanguíneos, entonces tengo la capacidad de aumentar el calibre o disminuir el calibre de los vasos sanguíneos. Entonces participan en el proceso de la iniciación de la respuesta inmunológica, como pues capturan al antígeno, procesan y luego migran hacia los ganglios linfáticos a través de los vasos linfáticos y ahí pues esas células, bueno, las células maduran y se transforman en células presentadoras de antígeno que posteriormente van a generar los linfocitos, ¿no? O sea, T, los linfocitos B, los linfocitos, todos los linfocitos. Además de los linfocitos T, tengo células plasmáticas, eosinófilos y mastocitos en toda esa zona central de la pulpa. Específicamente, perdón, en la zona rica en células. Y además tengo en la zona central de la pulpa, que en la zona central de la pulpa es donde tengo los grandes vasos sanguíneos. Tengo una gran cantidad de vasos sanguíneos que están dispuestos alrededor de estos vasos sanguíneos, las células dendríticas, algunos macrófagos ahí alrededor y muchos fibroblastos ayudándome a formar la estructura pulpar. ¿De acuerdo? Entonces ya dijimos, induce, forma, le da la nutrición, pero además, una de las partes importantes, defensiva o reparadora, ¿por qué? Porque forma la dentina de reparación. Y una de las más importantes, que es la función sensitiva. La pulpa me ayuda a tener estímulos de dolor o propioceptivos
gracias a esas fibras nerviosas, ¿de acuerdo? Su tarea será justamente que me platiquen la, el proceso, la inervación de la pulpa, cómo es que se lleva a cabo, o la fisiología del dolor en la pulpa, ¿de acuerdo? Eso es lo que quiero que me platiquen. A cargo de qué fibras está, qué nervios están ocupando esta respuesta y cómo es que se activan las fibras nerviosas. Tengo dos tipos, tipo A y tipo C. Hay tipo C sensitivas y motoras, entonces ahí eso quiero que me platiquen, ¿de acuerdo? La sensibilidad o la función sensitiva de la pulpa y la fisiología del dolor pulpar, ¿de acuerdo? Fisiopatología. Sí, doctora. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? No, doctora. No, doctora, todo bien. Doctora, Muy bien. no, ninguna. Ya se las puse la tarea porque luego se me olvida. Este. Muy bien. Bueno, pues si ya no tenemos dudas, muchas gracias por su atención. Nos escuchamos en la siguiente clase. Nos conectamos a este link nuevo porque el otro ya caducó, ¿de acuerdo? Sí, doctora, está bien, muchas gracias.